maximizar la rentabilidad a un cierto nivel de riesgo. O, si es por el otro lado, minimizar el riesgo a un cierto nivel de rentabilidad. Entonces, en ese sentido, vamos a graficar para el portafolio 1. Vamos a definir, fíjense que acá para el portafolio 1 se establece claramente de que el 39% le corresponde a la empresa 9 y 60% a la empresa 9. Vamos a ver. De 0. Vemos, digamos, 60. Copiamos esta amplitud acá y con eso podemos hacer los intervalos. Decimos que este intervalo va a tener exactamente igual a más la amplitud, o sea, fijamos la amplitud ahí tendríamos los 10 intervalos con cada uno de una amplitud de 6,07. Buscamos el rendimiento del portafolio 1, tenemos acá, y buscamos la desviación estándar del portafolio 1. Tenemos acá. Entonces con eso hacemos la gráfica correspondiente, elaboramos el cuadro, análisis, la tabla, estos serían los datos. Por lo tanto, insertamos un gráfico de dispersión, ordenamos los datos, digo que vamos a construir la frontera deficiente del portafolio 1 en X, que vamos a poner todo lo que es riesgo, y en Y ponemos todo lo que es rendimientos. Bien. Entonces, fíjense que aquí nos arroja algunos datos que son de la frontera ineficiente y otros datos que son de la frontera eficiente. Entonces, en este caso, lo que hay que revisar es este rango de aquí. Fíjense, yo le puse de 0 a 61, de 0 a 61, aquí de 0 a 61, entonces vamos a cambiarlo
de 61, este lo vamos a poner acá. Hasta el 100%. A ver si ese es el error. ¿Sí? Me está arrojando los datos ineficientes, nadie me están arrojando. Cero hasta ahí está. Evidentemente estaba trabajando con la empresa 9, en realidad vamos a trabajar con la empresa 10. Tal como lo hicimos acá con la empresa 10, allá está, me di cuenta que puse la empresa 9, en realidad es la empresa 10, y la empresa 10 está desde 0 máximo hasta 39,26. Entonces sobre lo que dice acá, lo puse hasta 39,26. Calculé la amplitud y con eso hice el cálculo. Entonces esto lo vamos a ajustar 0,4 ahí para que se vea mejor. Damos los datos. Mejor. Ahora sí, desde lo que hemos construido ha sido la frontera eficiente de la empresa del portafolio 1. Igual acá le ponemos en el eje X tenemos riesgo, la desviación estándar, y acá en el eje Y ponemos rendimiento, porcentaje, ahí está. Bien, ya tenemos en el portafolio 1, ahora corresponde
Fíjense que le decía, lo que nos importa es este punto de aquí. En realidad el modelo lo que busca es este punto de aquí, donde el riesgo es igual a 1.36 y el rendimiento es a 0.43. Ese es el máximo rendimiento, que es ese el rendimiento que hemos encontrado acá, 0.43 y 1.36. Ese es el. ¿Por qué? Porque la teoría establece que el inversionista es averso al riesgo. Entonces vamos con el portafolio 2, con empresa 7. ¿Qué datos tenemos en la empresa 7? Aquí tenemos, pero de la empresa 10, otra vez estamos, mismo error, la empresa 10. Tenemos desde 0 hasta 35,68. La amplitud va a ser igual a esto menos esto de acá, dividido entre 10. Lo copiamos acá para definirlo como dato, y esto le sumamos más la amplitud y lo fijamos. Listo. Entonces con eso ya podríamos hacer el rendimiento del portafolio 2, 0.39, y el riesgo del portafolio 2, 0.36. Realmente marcamos completo, nos vamos a datos, hipótesis de datos, tabla, marcamos columna porque lo que vamos a construir es columna. Marcamos la empresa 10 y aceptar. Con esto, insertar gráfico de dispersión. Insertar un gráfico de dispersión. Y le vamos a seleccionar, agregar datos. Y vamos a decir que vamos a construir la frontera eficiente del portafolio 2. En X ponemos todos los riesgos y en Y ponemos todos los rendimientos. Listo. Esto lo vamos a ajustar aquí. Para ver mejor vista. Era dato, le damos formato de etiqueta para que me muestre tanto el riesgo como el rendimiento. En el eje horizontal le damos riesgo con desviación estándar, y luego acá le damos el eje primario rendimiento, porcentaje,
rendimiento. Listo. Ya lo tenemos completo. Cómo se va a comportar los rendimientos del portafolio 2. Nuevamente lo que nos interesa es este punto de aquí. Lo vamos a marcar. Un rojo, ese es el que nos interesa. Igual acá el que nos interesa es este de acá. Ese de ahí. Bien, una vez tenemos graficado el portafolio 2, la frontera eficiente del portafolio 2. Entonces nos corresponde pasar al paso 9, donde tenemos que recopilar todos los indicadores de la empresa 10, 9, 7 del mercado, del portafolio 1 y 2, pero además construir un coeficiente, un ratio adicional que me va a permitir hacer el cálculo o tomar la decisión. Entonces vamos con la empresa 10. La empresa 10. Ya tenemos sus datos acá de la empresa 10. Rendimiento de la empresa 10. Aquí lo tenemos ya. ¿Ah? Luego necesitamos el rendimiento de la empresa 9. Igual acá lo tenemos ya. Necesitamos los rendimientos de la empresa 7, que igual ya lo tenemos aquí. Necesitamos el rendimiento del mercado, tendríamos que sacarlo de allá nomás. El rendimiento del portafolio 1, tenemos acá. El rendimiento del portafolio 2, la varianza. Vamos a calcular el coeficiente de variación, va a ser igual a la desviación estándar entre el rendimiento. Este no es porcentaje. Ahí lo tenemos. De la PF 1825. Magnificando. $91.65.
Bien. Hasta ahí tenemos, ¿qué hemos calculado? Fíjense que ya lo habíamos calculado su rendimiento de cada una de las empresas del mercado del portafolio, su varianza, su desviación estándar y su coeficiente de variación. ¿Qué nos falta? El ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe tiene la siguiente fórmula. Es igual, dice, al rendimiento promedio menos el rendimiento libre de riesgo dividido entre la desviación estándar. Entonces, ¿qué me mide este ratio? Este ratio representa la rentabilidad que va a obtener el portafolio con respecto al riesgo absoluto, que es la desviación estándar. Respecto al riesgo absoluto. Entonces, ¿ya tenemos su rendimiento promedio? Sí, ya tenemos. Tenemos la rentabilidad libre de riesgo. No la tenemos, esa la vamos a calcular, pero sí la tenemos, la rentabilidad libre de riesgo que hemos dado al inicio, no hemos dado, vamos a ver ahorita los datos iniciales. Monto invertido. ¿Sí? Dimos una rentabilidad trimestral. Una rentabilidad trimestral de 1.45. Entonces, como estamos trabajando con datos diarios, es necesario que esta la podamos traspasar a una rentabilidad diaria. ¿Cuántos datos tiene el trimestre? ¿Cuántos días tiene el trimestre? Ojo, acuérdense que le dije. El año bursátil tiene 252 días, no 360 días. Semestre, ¿cuánto tendría? 126 días. Trimestre. 63. El mes bursátil tiene 21 días. Ojo, no es exactamente, porque en algunos meses puede tener hasta 22. ¿Por qué? Porque varía con los domingos y feriados. Pero en promedio es diferente. Entonces aquí sería 63 días. Todo esto menos 1. Ojo, porque es trimestre, ¿no? Si fuera cuatrimestre, sería diferente, sería 84 días. O si fuera semestral, fuera 126 días. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con datos diarios, hay que volver todo diario. Si estuviéramos trabajando, por ejemplo, con precios anuales, tendríamos que traspasar ese trimestre a año. Porque ya no es dividido ya no es elevado a tanto para que suba. Entonces primero calculemos, para poder calcular el ratio de Sharpe necesitamos la rentabilidad diaria
Aquí la tenemos, la rentabilidad diaria va a ser igual a 1 más la rentabilidad trimestral que teníamos acá, todo esto elevado a 1 dividido entre 63 menos 1, 0,2%. Entonces con eso podemos calcular el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe dice que es igual al rendimiento de la acción menos el rendimiento promedio, perdón, del activo libre de riesgo, lo fijo eso, lo vamos a usar, dividido entre la desviación estándar. Lo jalamos para todo. ¿Qué me dice ahí? Estos datos que tenemos a la mano, estos ya son datos sobre los cuales se puede tomar decisiones. O sea, se puede tomar, ojo, fíjense que hemos visto cantidad de datos, pero en este caso ya estos datos son, por ejemplo, si estamos buscando maximizar la rentabilidad, tendríamos que apegarnos a este indicador. ¿Qué nos dice? ¿En cuál invertiríamos? La empresa nueva. ¿Por qué? Hemos construido portafolios. El portafolio no me está generando ni el portafolio 1 ni el portafolio 2 me está generando mejores condiciones por cada punto, ojo, por cada punto de riesgo me está generando mayor rentabilidad la empresa nueva. Por cada punto de riesgo, ¿no? O sea que si yo voy a buscar mayor rentabilidad, necesariamente tendría que invertir en la empresa nueva. Pero a ver, me puede decir, oye, pero a ver, si la idea es que se logre una diversificación, que no pongamos todos los huevos en la misma canasta, sí, en este caso no corresponde. No se logró. No es solo, ojo, incorporar activo financiero en el mismo o en un solo portafolio para diversificar, sino que ese portafolio debe contener activos que tengan grado de relación negativo. Entonces, en este caso, algo se logró, pero no fue lo suficiente como para mejorar y alcanzar. Fíjense que lo que máximo de rendimiento que obtuvimos aquí fue 0,43, que era y este 0,39. La mejor, cuando optimizamos la mejor condición, la mejor situación. Entonces, si el objetivo es ir a un mayor nivel de rentabilidad, teníamos que invertir en esto. Ahora veamos por el lado del riesgo. ¿Qué pasa si queremos elegir entre todas las alternativas que tenemos ahí, que son 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas, minimizando el riesgo? Minimizando el riesgo. ¿Cuál sería la mejor? Nuevamente recae. En las dos condiciones la empresa 9 está en mejor situación que cualquiera de las demás. ¿Cuál sería? ¿Qué pasa si no invertimos en la empresa 9? ¿Cuál sería nuestra segunda alternativa? La 7. La 7. Aquí está. En realidad, fíjense que la empresa que nos perjudicó el portafolio, ¿cuál fue? La 10. La 10 fue la empresa que nos perjudicó el portafolio. O sea, que no combinó precisamente con los rendimientos que tenía
con respecto a estas dos empresas que se la ven en muy buenas condiciones, de forma individual. Pero cuando la juntamos con la empresa 10, que tiene un grado de relación lo más mínimo positivo, digamos, no generó. Tendríamos que buscar con empresas que tengan ese grado de asociación negativo. ¿No ves? Ojo, en algunos casos hemos logrado, les cuento, con grado de asociación positiva baja, más baja que esta, hemos logrado diversificar donde las mejores condiciones las tienen los portafolios. Y puede ser que en su empresa, ustedes que hagan con las 20 empresas, les genere esas condiciones. Que a pesar de ser positivo, me generan mejores condiciones en el riesgo y mejores condiciones en la rentabilidad. Entonces, dos indicadores son importantes. Conclusión, por ejemplo, aquí. El ratio de Sharpe y el coeficiente de variación. ¿Qué me mide el coeficiente de variación? El riesgo relativo por cada punto de rendimiento que yo voy a asumir. Entonces aquí se aplicaría el objetivo de minimizar el riesgo, elegir el que tenga el menor riesgo. Segundo, el ratio de Sharpe representa el rendimiento potencial que obtendría por cada punto de riesgo que está asumiendo. Por lo tanto, en este caso se aplicaría el objetivo de maximizar el rendimiento. Por lo tanto, buscaríamos aquel que tenga el mayor ratio de Sharpe. Entonces, esa es la que va a ir a la parte conclusiva al final. Esos son los dos criterios que deberíamos tomar cuando analicemos ya este cuadro comparativo. Ahora, esto también va a depender del tipo de estrategia, ¿no? Y además de si yo soy especulador o si yo soy estructurador, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo soy estructurador, yo en este caso continuaría con mi portafolio si es que me interesa esta rentabilidad y trataría de incorporar otros activos que me generen y me disminuyan el riesgo o que aumenten la rentabilidad. ¿Por qué? Porque el estructurador va a invertir a largo plazo y no va a invertir en un solo activo. Entonces, trataría de encontrar algún otro activo que mejore mi condición del portafolio. En cambio, un especulador de forma automática elegiría esta empresa y de segunda opción esta. ¿Sí? Un especulador directo. Yo quiero rentabilidad. Pero además, el riesgo también que asumo es menor que los mismos portafolios. Mientras no lo mejore el portafolio, no me va a servir. Entonces, la idea es mejorarlo, hacerle un ajuste al portafolio ahí, tal vez buscando otro activo que se incorpore y mejore. Entonces, en la otra unidad vamos a ver cómo se debe ya conformar portafolio, ya no solo con dos activos, sino con 3, 4, 5, 6 activos que me vayan mejorando ese nivel de rentabilidad y ese nivel de riesgo. Entonces, en este caso, cuando se trata de dos activos, se ve un poco más limitado. O sea, o es este o es este, entonces se ve un poco limitado. Pero ya cuando trabajamos con teoría matricial, con matrices para conformar portafolio arriba de dos activos, entonces ahí ya un poco se nos permite hacer más simulación. ¿Ok? Bien, entonces con eso podemos graficar el portafolio o los portafolios. Esto va a depender de lo que diga el mercado, perdón, de lo que diga el enunciado en este caso. ¿Cómo quieren que lo grafiquemos? ¿Con la desviación estándar, con el coeficiente de variación o con el ratio de Sharpe con la desviación estándar, el ratio de Sharpe con la desviación con el coeficiente de variación se podría? En este caso vamos a graficar ratio de Sharpe con la desviación estándar. Entonces vamos a insertar un gráfico, el primero, fíjense que siempre hemos estado incorporando el segundo más bien, en este caso vamos a usar el primero.
Y en X dirección estándar este va a ser empresa 9, este va a ser empresa 10, agregar, este va a ser empresa 7, este va a ser resalte, el otro agregar, este va a ser el mercado, agregar, este va a ser el portafolio 1, agregar, este va a ser el portafolio 2, entonces aquí comportamiento de los activos y portafolio. Aquí tenemos, vamos a ir a rendimientos, este es el mercado, y su dato, este es el portafolio 2, este es el portafolio 1, este sería la empresa 7 y este sería la empresa 9. Ahí está.
Sí. Ah, acá nos aparece uno, pues, ¿no? Bien, ahí estaría. Entonces, bueno, aquí deja mucho más evidencia, ¿no? De que a mayor rendimiento tenemos a la empresa 9, luego a la empresa 7, luego tenemos el portafolio 1, luego tenemos el portafolio 2 y muy cerquita el mercado. Ya, pero la empresa, por ejemplo, ¿no le dicen cuál? A empresa 10, aquí, en peores condiciones, con negativos precisamente. Entonces, imposible esa tomarla en cuenta en una decisión de inversión. A ver, entonces conclusión. Dependiendo del objetivo, si el objetivo del inversionista es minimizar el riesgo, ¿qué se recomendaría? Utilizar el coeficiente de variación. En este caso, también me da la empresa 9. Si el objetivo del inversionista es maximizar la rentabilidad, se usaría el ratio de Sharpe, que también le proporciona el mismo activo, la empresa 9. Si se hace una comparación solo los portafolios y el mercado, ¿cuáles estarían en mejores condiciones? Entre los portafolios, entre los dos portafolios del mercado. Aquí está el portafolio 1, portafolio 2 y el mercado. Por ejemplo, si es desde el punto de vista del riesgo, el mercado tendría menor riesgo que los dos portafolios. Si es desde el punto de vista de la rentabilidad, el portafolio 1 sería la mejor opción con respecto al portafolio 2 y el mercado. Entonces esa es la conclusión que hay que poner en la pregunta 3. Con respecto al riesgo, el mercado tendría el menor riesgo posible, debido a que tiene un menor riesgo absoluto, menor desviación estándar. O podíamos ayudarnos, por ejemplo, en ese sentido, ahí con el coeficiente de variación. Creo que en este caso estamos usando, por ejemplo, entre mercado, sí, igual, el coeficiente de variación igual está. Menor, el menor riesgo tiene el mercado, la segunda opción sería el portafolio 1. Pero con respecto al ratio de Sharpe, la mejor opción sería el portafolio 1. Ahora, yo también podría ponerle ahí, comparar los portafolios con el mercado y las acciones que lo componen. Entonces podríamos ver que ninguna de las acciones, bueno, pero ya como ya en la primera parte ya lo hemos tocado, así que por eso no lo incluí, los tres activos que estaban conformando los portafolios, sino el mercado con los portafolios. Ahora, entre elegir, vamos a suponer que tenemos solo la alternativa de elegir entre los portafolios, ¿cuál sería la mejor opción?
Si tenemos la posibilidad solo de elegir entre los portafolios, el portafolio 1. El portafolio 1 sería la mejor opción. Tenemos, fíjense, 144 de rendimiento comparado con 120. Y el riesgo igual, tenemos 32 contra 34. En las dos condiciones, con los dos indicadores, el portafolio 1 estaría en mejores condiciones. Sí, tendríamos que elegir, por ejemplo, yo le digo, elija entre los portafolios, cuál es la que tiene mejores condiciones. Y ahí vemos, si el objetivo es minimizar, en este caso, el portafolio 1 sería la mejor opción, y si el objetivo es maximizar la rentabilidad, el mismo sería. En algunos casos varía, pero en este caso coincide de que los dos indicadores favorecen al portafolio 1. Entonces esas serían las conclusiones. ¿En base a qué concluyo? En base al postulado que yo le doy, o el enunciado que le doy en la pregunta. Ahí dice, en base a qué es lo que estamos necesitando analizar. Entonces, o sea, aquí evidentemente se muestra claramente, ¿no? Con respecto al rendimiento, la empresa 9 no hay comparación. No hay con cuál comparar. La segunda opción sería la empresa 7. Luego sería el portafolio 1, portafolio 2, el mercado, y por último la peor condición tendría la empresa 10. ¿Lo ven? Esa es la construcción de portafolio con dos activos basado en el modelo de media varianza de Harris Markowitz. Ojo, que no fue el único que aportó en ese sentido, ¿no? El Telefama fue uno de los originarios que dieron los primeros planteamientos sobre esto. Fisher, Merton Miller, son varios de los autores ahí que en la década de los 50-60 hicieron el aporte y dieron origen a la teoría moderna del portafolio que hoy conocemos. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿Está claro? Esa es su primera pregunta de examen. Hasta ahí termina su primera pregunta de examen. Entonces, la otra clase empezamos con ¿cuál es su segunda pregunta de examen? Construcción de portafolio con más de 2 activos. Vamos a trabajar con 6 activos. Aproximadamente 6 activos.